El susurro en el pabellón cerrado. Nunca creí en las historias oscuras que rodeaban al antiguo manicomio de Saint Agatha, hasta que una noche me vi forzado a enfrentar sus muros y sus sombras. Mi nombre es Daniel, y lo que viví en ese lugar cambió para siempre la percepción que tenía de la locura y el miedo. La pesadilla comenzó cuando recibí una llamada inesperada de mi hermana menor, Laura, enfermera en el hospital psiquiátrico. Me contó que su turno terminó abruptamente y que había algo extraño en el ala vieja, clausurada desde hacía décadas, donde los pacientes más violentos y olvidados fueron encerrados. Su voz temblaba, llena de preocupación y un miedo que no explicó del todo. Al día siguiente, impulsado por la inquietud, decidí visitarla. El manicomio se alzaba imponente, con paredes desgastadas y ventanas sucias, como una reliquia que resistía el paso del tiempo y la desidia. Mientras caminaba por los pasillos lúgubres y resonantes, sentí un frío que no provenía del aire, sino de algo intangible, una presencia que parecía observarme desde cada rincón. Laura me esperaba en el vestíbulo, con la cara pálida y ojos vidriosos. Me susurró que había escuchado voces en el pabellón cerrado, voces que no deberían estar allí, y que había visto sombras moverse más allá de las puertas selladas. Intenté calmarla, atribuyendo sus temores al cansancio, pero algo en su voz me hizo dudar. Decidimos acercarnos a la vieja ala, pese a las advertencias del personal. Encontrar la llave fue sencillo para Laura. Conocía los secretos del hospital mejor que nadie. Al abrir la puerta oxidada, un olor a humedad y descomposición nos golpeó, y la oscuridad nos envolvió como un manto pesado. Encendí la linterna, y los haces de luz revelaron paredes cubiertas de grafitis antiguos y cicatrices de pacientes desesperados. Avanzamos lentamente, escuchando cada paso reverberar en el silencio sepulcral. De repente, un susurro tenue y casi imperceptible nos hizo detenernos. Era como un murmullo de voces quebradas, mezcladas con sollozos y risas distorsionadas. Laura apretó mi brazo y me pidió que siguiéramos. La tensión crecía con cada metro hasta que llegamos a una habitación al fondo del corredor. La puerta estaba entreabierta y una brisa helada escapaba de su interior. Entramos con cautela y la linterna iluminó un viejo diván cubierto de polvo, una silla de ruedas oxidada y en la esquina un espejo tallado con símbolos que no reconocí. Fue entonces cuando el nudo de mi historia comenzó a formarse con fuerza. Mientras examinaba el espejo, sentí que mi reflejo se distorsionaba y que una figura oscura aparecía detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Laura me llamó. Su voz temblaba, señalando el piso. Había huellas de manos ensangrentadas que parecían avanzar hacia la pared. Intentamos salir, pero la puerta se cerró de golpe, dejándonos atrapados en esa habitación maldita. El aire se volvió denso y pesado, y las voces susurrantes
se hicieron más claras, pronunciando mi nombre con mezcla de súplica y amenaza. Intenté abrir la puerta, pero no cedía. Laura comenzó a llorar, afirmando que sentía la presencia de una mujer que había sido paciente allí mucho tiempo atrás, alguien que no podía descansar y buscaba ayuda o venganza. El espejo empezó a vibrar y la superficie se volvió líquida, reflejando escenas de tortura y desesperación. Vi a un grupo de enfermeros encapuchados sujetando a una mujer que gritaba, mientras otros pacientes observaban, paralizados por el terror. Su mirada se cruzó con la mía a través del cristal y sentí un dolor inmenso atravesar mi pecho. Intenté apartar la vista, pero algo me mantenía hipnotizado. Laura, con voz entrecortada, me rogó que rompiera el espejo, que era el único vínculo entre ese mundo y el nuestro. No dudé y lancé una silla contra él. El cristal estalló en 1000 fragmentos que volaron por la habitación. De inmediato, la puerta se abrió con un chirrido y un viento gélido nos empujó hacia afuera. Corrimos sin mirar atrás, hasta que el sonido de las voces se desvaneció y la calma regresó al manicomio. El desenlace llegó cuando al día siguiente fui a buscar a Laura, pero ella no apareció. Pregunté en el hospital y nadie recordaba su turno ni la había visto salir. En mi bolsillo encontré una pequeña llave oxidada, la misma que habíamos usado para abrir el pabellón cerrado, pero no pertenecía a ninguna habitación conocida. Desde entonces, escucho susurros en la noche, voces que llaman mi nombre desde la oscuridad, y veo reflejos fugaces en los espejos que no deberían estar. Sé que Laura quedó atrapada en ese lugar, entre la locura y el olvido, y que el manicomio de Saint Agatha guarda secretos que nadie debería descubrir. Cada vez que cierro los ojos, temo que esas voces vuelvan a buscarme, y me pregunto si alguna vez podré escapar del susurro en el pabellón cerrado. La sombra del pabellón viejo. Siempre pensé que los manicomios eran solo lugares para quienes habían perdido la razón, hasta que el pabellón viejo me mostró que la locura puede ser la menor de las pesadillas. Llegué allí como enfermero recién graduado, con la idea de ayudar y sanar, pero pronto entendí que ese lugar no sanaba a nadie. Solo consumía las almas en un ciclo interminable de oscuridad y susurros. La primera noche, mientras caminaba por los pasillos vacíos, el eco de mis pasos parecía multiplicarse y perderse en un laberinto de voces apagadas. Las luces parpadeaban intermitentes y la humedad impregnaba el aire con un olor a olvido. Fue entonces cuando escuché un murmullo que no reconocí como humano, una voz quebrada que parecía llamarme desde la habitación 13, la más antigua y clausurada del ala oeste. La puerta estaba cerrada con una cadena oxidada, pero un frío tan intenso me envolvió que no pude evitar acercarme.
Al tocar el pomo, sentí una descarga helada que recorrió mi brazo y la voz se volvió un suspiro urgente. ¡Ayúdame! Sin poder resistir, busqué las llaves y abrí la puerta. Dentro, la habitación estaba vacía, salvo por un viejo espejo cubierto de polvo y una silla mecedora que se movía lentamente, como empujada por una brisa invisible. Me acerqué y en el reflejo vi, detrás de mí, una figura borrosa, una mujer con ojos vacíos y una sonrisa torcida. Giré rápidamente, pero no había nadie. Esa noche, el insomnio se volvió mi compañero. Cada sombra parecía alargarse y tomar forma. Cada susurro se convertía en un grito silencioso que retumbaba en mi cabeza. Al día siguiente, pregunté a los colegas sobre la habitación 13 y me contaron que allí había estado internada una paciente llamada Elisa, desaparecida misteriosamente hace décadas. Decían que su locura la había consumido, pero algunos aseguraban que ella no estaba sola, que algo la había atrapado y que su espíritu aún vagaba, buscando compañía para no sucumbir en el olvido. Con el tiempo, empecé a notar que no solo Elisa estaba allí. Las paredes parecían respirar y a veces las sombras tomaban forma humana para observarme desde la distancia. Una noche, mientras revisaba los archivos, encontré un diario antiguo escondido entre los documentos. Pertenecía a un enfermero que trabajó en el pabellón en los años 50. En sus páginas describía rituales extraños realizados en secreto, con el fin de contener las almas de los pacientes más perturbados, usando símbolos y cánticos que pretendían mantenerlas prisioneras dentro del manicomio. La última entrada hablaba de un experimento fallido que había liberado una oscuridad capaz de poseer cuerpos y mentes, transformando a los internos en sombras errantes. Mi miedo creció cuando esa misma noche sentí que alguien me tocaba el hombro mientras limpiaba las salas. Me giré, pero solo encontré un frío que me heló la sangre. Decidí investigar más y en el sótano hallé una puerta oculta tras una estantería, sellada con símbolos grabados en la madera. Al abrirla, un olor a podrido y a siglos de encierro me golpeó. Allí, en la penumbra, vi figuras encadenadas, sombras que se retorcían y susurraban plegarias de liberación. Comprendí que esas eran las almas atrapadas y que el pabellón era su prisión y su cárcel. Quise cerrar la puerta, pero una mano espectral me sujetó y una voz resonó en mi mente. «Únete a nosotros, no luches más». Sentí cómo mi voluntad comenzaba a desvanecerse, como si una niebla espesa cubriera mi pensamiento. Luché con todas mis fuerzas y logré romper el contacto, huyendo hacia la salida mientras el manicomio parecía cerrar sus muros tras de mí. Desde entonces no he vuelto a ese lugar, pero sé que la sombra del pabellón viejo sigue extendiéndose. A veces, en los momentos más tranquilos, siento su frío envolviéndome y escucho susurros que me llaman a regresar, a formar parte de su oscura legión. Porque en ese manicomio
no solo se encierra a los locos, sino que la locura misma es una sombra que nunca muere y que siempre busca un nuevo huésped para continuar su eterno tormento. Las sombras del pabellón olvidado. En el corazón de la ciudad se erguía un edificio que todos evitaban mencionar: el antiguo manicomio de San Marcos. Sus muros agrietados y ventanas selladas parecían respirar un silencio tan denso que perturbaba incluso al viento. Nadie sabía exactamente qué se escondía tras esas paredes, pero las leyendas sobre sus pacientes y tratamientos inhumanos eran tan persistentes que años después de su cierre, el lugar seguía siendo una sombra que oscurecía las noches. Decidí entrar una noche de otoño, atraído por una mezcla de curiosidad y un inexplicable deseo de enfrentar mis propios miedos. El portón de hierro oxidado cedió con un crujido que resonó como un lamento antiguo. Avancé por los pasillos vacíos, donde el eco de mis pasos parecía multiplicarse en susurros apagados. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras que parecían formar figuras distorsionadas, como si los recuerdos de aquellos que sufrieron en el lugar se hubieran impregnado en la pintura descascarada. En una de las salas encontré un cuaderno cerrado con llave, pero la cerradura estaba rota. Al abrirlo, descubrí garabatos y dibujos, trazos erráticos de alguien que parecía luchar contra una tormenta interna. Las palabras se entrecortaban, mezclando desesperanza con fragmentos de una realidad que se desvanecía. Sentí una presencia detrás de mí y al girar vi una figura espectral que se desvaneció en la penumbra. Mi pecho se apretó y el aire se volvió frío, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Seguí explorando y en el pabellón psiquiátrico encontré puertas entreabiertas que conducían a celdas diminutas, cada una con una historia de aislamiento y dolor. En una de ellas, un viejo diario reposaba sobre un colchón raído. Sus páginas describían experimentos con medicamentos desconocidos y métodos brutales para calmar a los pacientes, que en realidad parecían condenarlos a un limbo de sufrimiento sin fin. La desesperación de aquel relato me caló hondo, y por un momento sentí que las almas atrapadas en ese lugar clamaban por justicia y memoria. De repente, una voz susurrante atravesó el silencio, un llamado tenue que parecía provenir de las paredes mismas. Me giré, pero no había nadie. El susurro se transformó en un grito ahogado que me invadió la mente, llenándola de imágenes confusas. Rostros deformados por el miedo, manos implorando ayuda, ojos vacíos mirando desde la oscuridad. El pánico me impulsó a correr, pero el pasillo parecía alargarse infinitamente, como si el manicomio se convirtiera en un laberinto sin salida. Sentí que algo me rozaba la espalda, un frío glacial que helaba la sangre. La desesperación me llevó a un último cuarto,
donde encontré un espejo antiguo cubierto de polvo. Al limpiarlo, vi no mi reflejo, sino el de un hombre con la mirada perdida y el rostro marcado por la locura. Intenté apartar la vista, pero sus ojos me penetraban, revelando la agonía de quienes vivieron allí. Comprendí entonces que San Marcos no era solo un edificio abandonado, sino un receptáculo de almas olvidadas, prisioneras de un tiempo cruel y un sistema que las desterró a la sombra. Con el corazón latiendo con fuerza, salí del manicomio al amanecer, prometiendo que no dejaría que sus historias cayeran en el olvido. Pero desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, escucho sus voces mezcladas con el viento, y sé que las sombras del pabellón olvidado aún acechan, esperando que alguien las libere, aunque sea solo a través de la memoria. Los días siguientes se volvieron una lucha interna. La realidad parecía desdibujarse, y en mis sueños las figuras del manicomio regresaban, reclamando atención y verdad. Decidí recopilar todo lo hallado: cuadernos, diarios, fotografías encontradas entre los escombros. Mi objetivo era claro: revelar la historia oculta del San Marcos y devolverles a esas almas su voz. Porque aunque el tiempo intente borrar el sufrimiento, la memoria es un arma poderosa contra el olvido.